Hola a todos. Esta semana en Retos de Geometría vamos hasta Italia. Concretamente vamos a presentar y resolver uno de los problemas de la gara di Arquimede, prueba de Arquímedes. Sería un equivalente a la prueba canguro aquí en España. En Italia la geometría se toma muy en serio en el sistema educativo, la geometría clásica euclídea, y esto lo podemos ver dentro del currículum de matemáticas. Concretamente se estudia en el primer año de liceo, que sería el equivalente a nuestro tercero de ESO. Por ejemplo, si tomamos este libro, el libro de texto de Lazzani Kelly para el primer año del liceo italiano, correspondiente a nuestro tercero de ESO, lo primero que tenemos que constatar es que el libro es estupendo, el libro tiene una calidad maravillosa, es un libro sólido, es un libro con un temario, y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo está lleno de ejercicios, por ejemplo, de forma sistemática, productos notables para el álgebra de forma sistemática. ¿Por qué en Italia pueden haber estos productos editoriales, estos libros tan maravillosos, y aquí en España no? Pues claramente porque en Italia hay un sistema educativo, hay un temario sólido y estable que permite a las editoriales invertir de una forma coherente en un producto editorial a largo tiempo, ¿de acuerdo? Mientras que en España los temarios están cambiando de forma absolutamente anárquica cada año, es un auténtico caos, y por lo tanto los productos editoriales pues también simplemente se limitan a cubrir el expediente, generando libros de una mediocridad espeluznante. Todo está en consonancia. En fin, si cogemos el índice para, ya digo, lo que sería nuestro equivalente a tercero de eso, pues tendríamos números naturales, números racionales, conjuntos, hay una teoría de conjuntos, monomios, polinomios, hay una fuerte componente en álgebra, mientras que aquí en España, o al menos desde luego en Cataluña, todo el álgebra fue desterrada hace ya muchísimos años, funciones, división entre polinomios, fracciones algebraicas, desigualdades lineales, estadística. Y aquí observamos pues todo un grupo de 4 capítulos para estudiar la geometría euclídea, figuras, triángulos, rectas perpendiculares, rectas paralelas, paralelogramos, trapecios, ¿de acuerdo? En el cual vemos que las desigualdades en el triángulo. Aquí observamos cómo el alumno se va familiarizando con las rectas paralelas, los teoremas fundamentales de rectas paralelas, la transversal a dos paralelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente pues la congruencia de triángulos bien explicada, etcétera. Estamos hablando de un temario sólido en geometría realmente maravilloso. Pero desgraciadamente, ¿qué es lo que pasa? Que los estudiantes estudian la geometría euclídea en el primer año de liceo y de alguna forma se deja en todo el bachillerato. En Italia tienen un maravillosamente largo bachillerato de 5 años, porque hay que tener en cuenta que en Italia la escolarización preuniversitaria se acaba a los 19 años. Hay un año más que en el común de países de Europa. Creo que Polonia también tiene esta, digamos, característica. Entonces, ¿qué pasa? Que esta geometría euclídea no llega a la prueba de reválida, la maturità italiana. Aparece algo de geometría clásica. En esta última prueba del año 2024 hubo un problema de geometría euclídea, pero bastante secundario. Además, hay que tener en cuenta que en la prueba de selectividad italiana, la maturità, aunque hay que tener en cuenta que técnicamente es una reválida de final de bachillerato, hay mucha opcionalidad. Los alumnos pueden seleccionar los problemas, con lo cual muchos de ellos
se dejan la geometría euclídea porque es lo que tienen más olvidado. La maturità italiana es una prueba de tipo, como aquí en España, muy basada en el cálculo diferencial, la geometría analítica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde encontramos geometría clásica en Italia? En la prueba esta de Arquímedes. Sería el primer paso del proceso de Olimpiadas en Italia, de Olimpiada Matemática. Sería el primer paso. Es una prueba muy semejante a la prueba Canguro, tanto en su formato de multirespuesta como su carácter, digamos, muy popular en Italia. Participan en ella cada año más de 200.000 alumnos. Aquí tenemos también una segunda diferencia abismal respecto de España, y es que en Italia hacen las cosas bien, es decir, todo el proceso de la Olimpiada olímpico, todo el proceso de pruebas olímpicas para ir hasta la Olimpiada Internacional es un sistema bien organizado que empieza por la prueba de Arquímedes, después pasa a las pruebas provinciales, después luego continúa en la fase nacional, lo que llaman ellos la senático, no sé por qué, y finalmente ya van seleccionando de forma sistemática el equipo de estudiantes que representarán a Italia en la Olimpiada Matemática Internacional. Aquí en España todo este proceso, digamos, de espacio preolímpico es un auténtico disparate. España en este sentido, como en muchos aspectos, es una taifa de reinos provinciales, regionales, más o menos independientes, totalmente aislados los unos de los otros, con lo cual esto perjudica claramente al proceso natural de selección del talento. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el problema que hemos seleccionado para esta semana, y aquí vamos a hacer primero la presentación. Es muy sencillo, solo se necesitan los elementos más elementales de la geometría, del trabajo con áreas en un triángulo, un poquito de semejanza, y pues se puede resolver con las herramientas más elementales. En este problema nos dan un trapecio SRQP en el cual los dos lados paralelos son SR y PQ. Trazamos en él la diagonal SQ y nos dicen que hay un punto T que pertenece a esta diagonal, de forma que el área del triángulo SRT es igual a 4 y el área del triángulo RTQ es igual a 6, tal como se muestra en el esquema. Además, nos dicen que el segmento RT es paralelo al lado SP. Con estos datos nos piden calcular el área de todo el trapecio SRQP. Bueno, pues ya sabéis lo que toca. Como siempre, ahora lo que toca es dedicarle tiempo a este problema, estudiarlo, ver sus características, cómo podemos encontrar geometrías en su interior que nos pueden permitir ir deduciendo áreas diferentes en su interior hasta completar toda la figura. Recordad que, como siempre, en la descripción de este mismo vídeo podéis encontrar un enlace a mi libro de Introducción a la Geometría, en el que he recogido los teoremas más importantes, los hechos de geometría que se utilizan en este tipo de problemas. Allí encontraréis toda la teoría y también decenas y decenas de problemas como este, totalmente desarrollados, sus soluciones para poder ir aprendiendo por vosotros mismos. También en la descripción de este vídeo encontraréis un enlace para descargar el recopilatorio que he hecho de la prueba de Arquímedes italiana, donde encontraréis también un montón de problemas de todo tipo estupendos para practicar todos los aspectos de la
geometría. Lo primero que observamos es que en el triángulo SRQ tenemos una cebiana, un segmento interior, que divide el triángulo en dos y nos dan sus áreas interiores. Nosotros sabemos que los segmentos generados en la base son proporcionales a las áreas que generan. Es decir, que ST es a TQ como 4 es a 6, es decir, 2/3. Ahora lo que vamos a hacer es prolongar el segmento TR hasta cortar el lado PQ en el punto X. Y ahora aquí observamos que hay dos triángulos. En la parte superior tenemos el triángulo SRT y en la parte inferior tenemos el triángulo QXT. Claramente estos dos triángulos son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Tienen el ángulo común en T porque es un ángulo puesto por el vértice y además tenemos una transversal a dos rectas paralelas, por lo tanto este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí y este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. Por lo tanto, sus áreas correspondientes, el área del triángulo XTQ será al área del triángulo RTS como los segmentos correspondientes TQ es a ST pero al cuadrado, es decir, 3/2 al cuadrado, es decir, 9/4. Por lo tanto, el área del triángulo XTQ será igual a 9/4 por el área del triángulo RTS, es decir, 9/4 por 4, es decir, 9. Tenemos que este triángulo de aquí tiene 9 unidades de área. Ahora trazamos el segmento SX y aquí observamos que los triángulos SRQ y SRX tienen un vértice dentro de una paralela a la base SR. Es decir, que estos dos triángulos tienen la misma altura y la misma base, por lo tanto tienen el mismo área y SRQ es igual a 10, por lo tanto este triángulo de aquí, SRX, 4 más, pues claramente, obligatoriamente, forzosamente, STX tiene que ser igual a 6. Finalmente observamos que SRXP es un paralelogramo porque tiene sus dos lados SRPX, PQ, paralelos, y RT o su prolongación es paralelo a SP. Y por lo tanto sabemos que la diagonal de un paralelogramo corta en dos triángulos con la misma área. Si este triángulo superior es 6 más 4, 10, forzosamente este triángulo es igual a 10. Y ya solo nos queda sumar los trozos. El área del trapecio SRQP pues será igual a 10 más 10 más 15, es decir, 35.